Hola, soy Israel Ramírez, pastor general del Centro Cristiano de la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas, y me da mucho gusto saludarlos una vez más por este medio. Esta es la sexta clase de la serie de enseñanzas para grupos en casa, familias del reino. Y hemos estado hablando de lo que Dios dice en su palabra acerca de la familia. Hoy hablaremos de la crianza de los hijos en una familia del reino. Escucha, la prioridad de los padres debe de ser transferir gradualmente la dependencia de sus hijos, de ellos, hasta que descanse totalmente y únicamente en Dios. Tenemos que enseñar a la siguiente generación a depender en Dios, no en nosotros. Debemos enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos enseñarles que Dios es primero. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús como mi Salvador. Me maravilló experimentar el perdón de mis pecados. Empezar a caminar con Él como un amigo fiel. Vi cómo podía sanar de enfermedades, libertar de cadenas demoníacas y adicciones. Fue y ha sido maravilloso conocer al Dios que bendice. Pero también en la Biblia aprendí que Jesús es Señor, que Él pide nuestra obediencia en sí. Aprendí que el sello de mi fe se demuestra al vivir con una meta fundamental: hacer la voluntad de Dios. Esto es algo que debemos conocer y nunca olvidar. Esta verdad debe de ser el fundamento de crianza de los hijos. ¿Por qué el mundo está como está? Porque en gran parte nosotros como padres no hemos enseñado esta verdad fundamental. Por sobre todo está hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él en sí. Hoy en día muchos padres no enseñan respeto a la autoridad porque ellos mismos no la respetan. La madre no respeta al marido, el marido no respeta ninguna autoridad y aún habla mal de las autoridades. Así que al demandar respeto a los hijos, no hay un respaldo moral. Esto demerita cómo ven los hijos aún la autoridad de Dios. Hoy en día los padres no hablan de la Biblia como la regla de fe y conducta en sí. Tristemente, muchas veces los padres no conocen la Biblia. Así que esta no es más que un libro religioso para los hijos, dejándolos a expensas de cualquier corriente y pensamiento. Hoy en día se toma a Dios como si fuera alguna forma de genio complace deseos, el cual está para cumplir nuestros sueños. Así que cuando nuestros hijos no ven respuesta a sus peticiones delante de Dios, simplemente lo abandonan. Hoy en día se toma el cristianismo como una serie de reglas que identifican a un cierto grupo en lugar de vivir una vida llena de Dios y su fruto. Así que los hijos huyen de la religión. Permíteme darte algunas estadísticas de cómo los hijos son afectados por el ejemplo de la fe de sus padres. Si mamá y papá van a la iglesia, 72% de los hijos también lo harán. Si solo la madre va a la iglesia, solo el 15% de los niños irán. Si solo el padre va a la iglesia, 55% de los hijos irán. Si ninguno de los dos van, solo el 0.6% de los niños irán. Ser padre es una de las tareas más complejas que existen. Todos seguimos aprendiendo, todos tenemos algo que arrepentirnos en nuestra crianza, todos tenemos mucho que recorrer como padres, abuelos, hermanos o tíos, y por lo mismo, como creyentes, es sumamente importante tomar el modelo de crianza que nos establecen las Escrituras. Veamos qué dice Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfruten de larga vida. La enseñanza básica de estos textos es que nuestra meta fundamental como creyentes es aprender, poner en práctica y enseñar a los hijos los mandamientos de Dios como fundamento de vida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Deuteronomio 6, 4 y 5 dice:
oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo le estás enseñando de manera intencional a tus hijos y a las siguientes generaciones a amar a Dios de todo corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas? Jesús dijo en Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Modelas el amor de Dios para tus hijos? ¿El amor que Él te ha dado, lo das a tu familia? Ahora, también tenemos que dirigir intencionalmente a nuestra familia a la obediencia a Dios. Deuteronomio 6:6-9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice ahí que las enseñarás a tus hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios o acabaremos nosotros haciendo lo que ellos quieren que hagan cuando esto no fue la idea divina. Tenemos que instruir a la siguiente generación intencionalmente en los caminos del Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. En este texto, la palabra instruir viene del hebreo chanak, que quiere decir iniciar, dedicar, entrenar. Es decir, tenemos que iniciar intencionalmente dedicando tiempo específico para mostrar y modelar a nuestros hijos, nietos, hermanos, etcétera, cómo se agrada al Señor, cómo se lleva a cabo todo lo que Jesús mandó. En este sentido, ellos son nuestros primeros discípulos. Las nuevas generaciones necesitan ser enseñadas en cómo administrar el dinero de acuerdo al corazón de Dios, como lo dice Proverbios 3:9-10. Nuestros hijos deben de ser instruidos de cómo escoger amistades, como lo dice Proverbios 13:20, cómo ser sabios con lo que dicen, cómo ser responsables, cómo cuidar sus pensamientos, cómo ser generosos. Debemos instruirlos en el temor del Señor. ¿Lo estamos haciendo? Lo que estamos hablando aquí es de la posibilidad de la completa destrucción de la sociedad como la conocemos, la deformación de la fe, y no solo el que tus hijos y futuras generaciones dejen de asistir a la iglesia, pero la transformación de la moral a una relativa y eventualmente el abandono total de Dios. El desastre de la humanidad inició en Génesis 3, cuando el hombre decidió divorciarse de Dios. Enseguida el temor, la vergüenza, la culpabilidad entraron en escena y con eso la separación completa de Dios. Los asesinatos vinieron, la paz se perdió. Todo inició cuando el hombre dejó a Dios. ¿Qué pasará si tus hijos dejan a Dios? Escuchen. Si todavía no tienes hijos, tienes que empezar a orar y pedirle a Dios que te permita prepararte para ellos. En tus manos estarán la esperanza del mundo en que vivirán. Ahora, si tienes hijos pequeños, habla con tu cónyuge. Esta es una labor de equipo. De ustedes depende en mucho el futuro de sus hijos y nietos. Si no estás casado y tienes hijos pequeños, es admirable lo que haces, pero no estás solo. Tú más que nadie tienes que acercarte a Dios. Él será el padre de tus hijos y si necesitas de Él, Él estará allí contigo. El peligro potencial si no lo haces es que si tus hijos no se acercan a Dios, tu historia se puede repetir en ellos. Nosotros estamos para servirte. Habla con tu líder de grupo o envíanos un mensaje privado en los sitios sociales en los que ves esta clase. Esto no es fácil y queremos apoyarte. Si tienes hijos adolescentes o jóvenes, sabemos que aparentemente es muy tarde. Escucha, en Cristo nunca es muy tarde. Sabemos que será difícil ordenarles o pedirles que hagan cosas, pero si tú lo haces sinceramente y les empiezas a poner ejemplo, ellos escucharán y con la ayuda del Espíritu Santo se acercarán al Señor. Si tus hijos se han ido, han hecho su vida y ahora empiezan su familia, busca consejo para saber cómo orar. Y así puedes
dar consejos si sus padres te lo piden, o puedes también saber dar un buen consejo para tus nietos. Podemos hablar de muchas cosas en cuanto a la crianza. Puede haber muchas opiniones. La realidad es que solo hay un fundamento en las familias del reino. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a poner su confianza y obediencia en Cristo. Sin este fundamento, todo lo demás cae por su propio peso. Soy Israel Ramírez. Nos vemos en la próxima clase de Familias del Reino.